Buenas tardes. Espacio para crecer desde Puerto Plata y la plataforma de Teleatlántico. Aquí ustedes han disfrutado de muchos programas que nosotros, en conjunto con ustedes, hemos tratado varias entrevistas para edificarnos sobre diversos temas. Y hoy tenemos a una persona que es conocedor de un área que es bien trascendental, histórica, que le ha dado formación a la sociedad moderna, el cine. Estudió cine y es también facilitador de una institución importante del país. Una persona que ha trascendido en la sociedad puertoplateña con sus conocimientos y en el país. Hace diversas actividades cuando se le solicita en sus haberes profesionales. Él es Rafael Álvarez, aquí en Puerto Plata le conocen como Rafaelito, y lo tenemos acá en nuestro espacio para crecer. Así que buenas tardes, Rafaelito. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes, Rizalo. Buenas tardes. Buenas tardes a los amigos Radio Escucha y Visto. Sí. Estamos a la orden aquí para hablar del tema del cine, los negocios del cine, el desarrollo del cine dominicano y lo que está pasando en el mundo también. Claro. ¿Quién es Rafaelito? ¿Qué ha estudiado Rafaelito para que los amigos que nos están viendo y escuchando se edifiquen? Bueno, yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cinematografía, arte cinematográfico se llamaba para ese entonces. He hecho algunos cursos internacionales, fui de los primeros grupos de talleristas de la Escuela de Cine de Cuba, cuando se inauguró en San Antonio de los Baños, en La Habana. Y también he hecho algunos cursos sobre dirección de video documental en Berlín, Alemania, en la Universidad de Berlín, gracias a una beca que nos dio el Senado de Bremen. Y tuve esa oportunidad y he hecho varios cursos, tanto en Puerto Rico, en México, aquí varios cursos también en el desarrollo que va la vida, porque tú no terminas de estudiar, siempre hay algo que tienes tú que conocer. Y en los últimos años, ya yo soy una persona de 60 años, siempre estoy participando en los festivales de cine que se hacen aquí, que hacen una serie de talleres, y siempre trato de estar ahí para estar al día. Ya hoy en día mi hija, gracias a Dios, estudió cine, tiene 3 años que se graduó, se va ahora para Valencia, España, a hacer una maestría en desarrollo de proyectos y producción de cine, y prácticamente estoy entregándole la antorcha a ella. Pero en el área de cine, regularmente los directores y productores venimos a triunfar o ver nuestros objetivos después de los 70 años. Si ustedes se ponen a analizar la trayectoria, la historia de todos esos directores que han ganado Oscar, su primer Oscar siempre ha sido después de los 70 años. Y bueno, para nosotros los cineastas tenemos una bendición de Dios que nos tiene que dar más de 70 años para nosotros poder cumplir nuestro objetivo. Y entonces, últimamente he estado como un poco rezagado en seguir trabajando cine, pero siempre mi hija me dice, papi, recuerda que después de los 70 años es que tú tienes la madurez y puedes hacer tu película y ganar premios. Entonces, para que los que no están viendo le den like, se interesen en el tema, nosotros podemos hacer como los maestros de escuela, definiendo las cosas. ¿Qué es el cine? El cine es la manifestación donde un artista puede expresar su sentimiento, su imaginación, que la atormenta dentro de su ser más profundo. Y el cine es más bien una expresión de la vida real. O sea, nosotros los cineastas somos los únicos profesionales que podemos manipular lo que se llama el tiempo y el espacio.
nosotros podemos contar una historia del pasado, del presente y del futuro. Nadie lo puede hacer. Solo nosotros podemos jugar con ese tiempo. Y eso te permite a que una serie de inquietudes que surgen dentro de ti y temas que tú ves a diario, te remueve las entrañas para tú comenzar a escribir y hacer una buena historia. Realmente el cine nace por un accidente. Hollywood, yo siempre a los amigos míos que les gusta el cine de arte y todo esto, le digo que Hollywood tomó ese accidente y no lo ha aflojado, y es el gran negocio del cine lo tienen ellos en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando surge la primera proyección de cine de una película que hizo los hermanos Lumière, unos hermanos franceses que crearon el cinematógrafo, en la proyección que ellos hicieron en un café en París, y proyectaron una película que se llama La llegada del tren. Consistía en una cámara parada, que se veía un tren a lo lejos, que se acercaba y se paraba en la estación y todo el mundo salía del tren. Como eso era algo innovador, algo nuevo para la época, las personas cuando comenzaron a ver esto, que a medida que se acercaba el tren, salieron corriendo y se pasaron por arriba uno con el otro porque creían que el tren iba a salir de la pantalla o de la pared donde se estaba proyectando. Ese accidente, Hollywood no se ha divorciado. El cine nació siendo una ilusión óptica. Por eso tú ves que Hollywood es la fantasía más grande, donde uno mismo como cineasta ve algunas películas y dice, wow, ¿cómo se hizo esto? Esta gente tiene un cerebro, ¿y cómo es esto? Pero ellos no se divorciaron de eso. Por eso ellos son lo que son en el mundo del negocio. Y el cine nace siendo un negocio. ¿Quién lo toma como un negocio por primera vez? Un mago, teatrista, Georges Méliès, se entera de lo que está pasando, ve la proyección y le dicen a los hermanos Lumière, no, yo quiero eso. Los hermanos Lumière, ¿qué es lo que eran? Dos científicos. No les interesaba más nada. Simplemente ellos proyectaban, grababan lo que estaba pasando en la vida, ponían una cámara en un parque, una tarde de parque en París, la proyectaban, la gente pagaba por irse a veces, y eso provocó incluso que la gente siempre anduviera bien cambiadito, y de ahí surge también el mundo de la moda, porque entonces todo el mundo quería andar con sombrero para salir bien nítido cuando los hermanos Lumière estuviese en la calle. Entonces eso surgió una serie de, el nacimiento del cine surge una serie de negocios. Entonces Georges Méliès, que era teatrista y mago, hace una película genial, y fue la primera película de ficción en la historia del cine, que se llama Viaje a la Luna. Y la hizo no con una connotación como los críticos la analizan, que es una película surrealista, una crítica al mundo científico y todo esto. Quizá él la hizo con la intención de ese fenómeno óptico que se dio, crear otro fenómeno óptico que él conocía, lo que era la magia, que es también una ilusión. Y entonces, cuando tú oyes los análisis de esa película, Viaje a la Luna, tú dices, wow. Y ahí hay muchas cosas de lectura visual, artística, de psicológica que analizar. Sí, interesante esa primera faceta o el inicio de lo que ha sido el cine, y que Rafaelito, como conocedor ya de mucho tiempo y que se cataloga ya de los futuros o de los ya pensionados del mismo, yo creo que no, yo creo que es como bien tú dices, que ahora que comienza una nueva generación, y más cuando comenzamos a ver lo que es ya el cine, pero ya con la inteligencia artificial. ¿Qué te parece esta nueva tendencia, esta nueva imaginación que compite ahora mismo con lo que han hecho cine toda la vida, y ahora ver que hay una inteligencia artificial, Rafaelito, que viene a ayudar o a montar ese trabajo que ya ustedes han realizado
en ese esquema que es la inteligencia artificial. ¿Cómo se ven ustedes ahora? ¿Cómo se ven compelidos? Si ven que hay una competencia o si esto viene a pues aplicarle valor a lo ya conocido. Mira, la inteligencia artificial tiene mucha lectura. Tengo una lectura de valor agregado. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú vas a poder reducir gastos para construir una película. Correcto. Pero también eso te conlleva a que va a haber una reducción del personal humano. ¿Ves? Indudablemente. Eso por ahí. Lo otro es que una de las cosas que le está haciendo un poquito daño a ese cine que estaban hablando ahorita de Hollywood, del espectáculo, es que hay un grupo, una masa muy grande que ya está cansada de ese cine. Entonces, si tú haces así y miras todos los festivales del mundo que está pasando, nos damos cuenta que los grandes premios lo están llevando el cine de historia, el que tiene una buena historia que contar. Y ahí entramos nosotros, los dominicanos. Los dominicanos tenemos en los últimos años una cantidad de películas ganando premios a nivel internacional. Y tú me preguntarías, bueno, pero esas películas donde yo las veo. Bueno, yo como cineasta, que tengo un buen tema, donde a mí la distribuidora de cine dominicana, que es Cinema Caribe, me la pone bien en China, bien difícil. Yo agarro y cojo mi película y prefiero irme a los festivales. En los festivales yo tengo un nicho donde yo puedo encontrarme con productores de Netflix, de Amazon, de una serie de plataformas, y yo vender mi película bien. Si ganó premios y está dentro de los premios, es más, con solamente ser seleccionada en un festival, ya tú estás ganando. Ya tú estás dentro. Entonces, la inteligencia artificial, tú puedes decirle a la inteligencia artificial, escribir un argumento, decirle, ayúdame a hacer un guión basado en este argumento. ¿Qué es un argumento? Una historia contada, pero en presente, resumida en una página, un cuarto. ¿Qué te hace inteligencia artificial? Te dice que tú quieres un corto o un largo, y te lo hace. Pero entonces cuando tú te pones a revisar, tú te encuentras con una serie de cosas que son repetitivas. Entonces te toca corregir. ¿Tú me entiendes? Entonces hay que ver hasta dónde todo esto te trae beneficio a ti. ¿Qué pasa? Que tú eres un actor famoso y ya Hollywood tiene registrado tu imagen, tú tienes un contrato de exclusividad de una compañía de Hollywood, y la compañía de Hollywood entiende que hay una historia interesante, pero tu personaje, tu físico, era cuando tú tenías 20 años. Y la inteligencia artificial viene y te agarra esa imagen, y si tú estás en actuación, solamente con esa imagen, tú estás actuando en esa historia. Y desde un punto de vista, te dice, wow, pero ¿y el actor qué va a pasar? Por eso fue la huelga de California. Esa huelga de 2 años, casi 3 años, nos hizo mucho daño al cine dominicano. Porque ¿qué es lo que complementa el cine dominicano? Son todas esas producciones que estaban viniendo aquí. Sí. Y duramos 2 años, 3 años sin producciones internacionales, porque el sindicato de actores se opusieron. El sindicato de guionistas se opusieron. Ay, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué ventaja tú tienes con la inteligencia artificial? Una serie de cosas que están surgiendo, que tú agarras y quieres hacer una historia de un pecador que se va en alta mar y se desarrolla una serie de eventualidades ahí con los pecadores, y tú no tienes que coger para el Mar de la Plata a filmar. Correcto. Sino que tú tienes un estudio de inteligencia artificial con una serie de cosas. Un instrumento ahí. Te crea esa situación, y ¿qué pasa? Que tú lo que vas a tener una directora de arte y como 3 o 4 muchachos en carpintería haciendo alguna cosa de producción. Así y el resto te lo va a hacer la computadora. Entonces, hay directores que dentro de eso
estoy yo, que es mi generación. La generación de nosotros hemos pasado por una evolución del cine, que cada vez que el cine va evolucionando entramos en conflicto y nos detenemos y entramos en un conflicto fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Si yo voy a hacer esa historia que te estoy contando, yo no me siento cómodo en un estudio, por más barato que me salga. Yo quiero que el actor viva lo que vive un pecador. Viva lo que se siente estar dentro de un barco, cómo son las noches, cómo son los días. Entonces, la generación de directores o productores como yo nos encanta mucho contar una historia, pero que al mismo tiempo sea documental, que quede en un registro. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo que estuve trabajando últimamente con una productora que se llama Casita Film, que hacen muchas cosas en un estudio. A mí me parecía súper aburrido y me estaban pagando bien. Yo dije, no, para Puerto Plata, espérate. Y entonces tú ves, hay muchas cosas que yo digo, que el cine que viene, el que está, o el que viene, no es un cine para nosotros, es un cine para la generación de mi hija y los muchachos de ahora. Pero nosotros chocamos con muchas cosas, ¿tú me entiendes? Y esa es la realidad. Nosotros grabábamos en 35 milímetros y hacíamos comercial en 35 milímetros, que era totalmente análogo. Teníamos que ensayar mucho con los modelos. Hoy en día no, hoy en día tú con estas cámaras ahora digitales, tú ensayas y grabas. Y cuando viene a ver un ensayo, tú tienes la toma que tú quieres y la expresión que tú quieres del modelo o del actor. Y eso es una buena ventaja. Sí, sí, que te da tranquilidad y te ahorra dinero y claro, todo eso. Pero para nosotros llegar a ese punto, fue los otros días. Sí, sin embargo, Rafaelito, lo que tú estás explicando, la incomodidad de lo que hacen el trabajo, puede notarse de esa manera, pero quienes la consumen no notan eso. No, al contrario. Quienes la consumen, hoy en día tenemos, ¿cómo te digo? Tú no tienes límite. Un ejemplo, yo le preguntaba una vez a George Lucas, que nos dio un taller en Cuba, en la escuela de cine. Yo le hacía una pregunta y le decía que él toma como referencia a la hora de escribir una historia, los recursos, que cómo él se visualiza, porque el cine de Hollywood, el cine de ellos independiente, que no es de Hollywood, tiene muchos recursos ese. Y él me decía, no, mira, cuando tú escribes una historia, olvídate de los recursos. Y entonces estaba Francis Ford Coppola también en la conferencia y decía, yo que firmé en tu país, en República Dominicana, pues tú tenías que dar tu nombre y dónde tú eras. Yo que firmé en República Dominicana, y tú vas a hacer una historia que va a perseguir un tipo, y el tipo cruzó para Haití, pero en Haití no hay puente. Olvídate, tú escribes que él cruzó y hubo una persecución y el puente tú lo construyes. Sí. En el cine, para tú escribir una historia, tú no puedes tener limitaciones, tú tienes que escribir. Entonces, ahí entra el factor financiero, que es el dinero. Si tú no consigues dinero, entonces tú tienes que coger del guión esa parte que cuesta mucho, esa escena, y la eliminas, pero no la eliminas desde un principio. ¿Tú me entiendes? Hoy en día te resuelve todo ese mundo. Entonces, lo que yo pienso es que un asunto de adaptarse a la nueva tecnología, esa inteligencia artificial suprime procesos. Al suprimir los procesos, te facilita el trabajo como profesional, porque quizás es algo, como tú dices, que el actor viva de carne propia. Por ejemplo, eso que tú estás describiendo, un pescador en el mar, un barco, la noche, etcétera, etcétera. Pero la inteligencia artificial te suprime todo eso y le lleva a quien está viendo, después de que el trabajo está hecho, después que ya todo está editado, no nota todo lo que tú estás explicando, sino el producto final. Entonces ese producto final quizás es lo más importante, y por eso los actores, no importa que tengan 60, 70 años, los actores que producen trabajo, es decir, los cineastas que construyen junto con lo que escriben, ese interés,
lo único que tienen es que adaptar esos conocimientos a la nueva tecnología y es conveniente desde el punto de vista de seguir trabajando, porque tú acabas de decir que a los 70 años un productor tiene su Oscar, o la mayoría lo ha tenido a los 70 años. Entonces, en lo que llegan esos 70 años, pues 10 años son muchos, entonces te adapta a la inteligencia artificial y esa inteligencia artificial no va a suprimir esa construcción de historia, porque tú acabas de decir que luego que tú ves hay cosas repetitivas y entonces tienes que corregir. Pero no es más que eso es una ayuda. Eso es una ayuda. Las demás cosas uno le pone como los prejuicios, qué sé yo, por estar adaptado a un sistema que como tú lo describes, es divertido, es apasionante, pero todas esas cosas, todo ese trabajo, ha llegado esto y te lo ha quitado y te ha puesto la vida más fácil. No, y yo no quiero decir con esto que estoy en contra de la inteligencia artificial, sino te quiero responder la ventaja y la desventaja. ¿Sí me entiende? Ya es una realidad. Mira, ahora mismo yo tengo un proyecto que me buscó un cliente. Antes para poner una voz en off, yo tenía que pensar, si era aquí en Puerto Plata, ¿quién yo voy a buscar? Porque tú tienes un cliente que quiere un trabajo prácticamente con su marca. Entonces tú tienes a fulano, a mengano, que tienen buenas voces en Puerto Plata, pero su voz tú la escuchas en la guaguita anunciadora por la calle. Entonces ya su valor como voz se pierde, por muy bueno que sea. Pero ese individuo que está en este pueblo tiene que sobrevivir. Entonces, había muchos conflictos con algunos amigos míos locutores que me decían, Rafael, ¿por qué tú no nos buscas? Tú siempre buscas gente del otro lado. Y a mí me daba pena decirle que era por eso. Yo le decía, no, es que es el cliente que elige. ¿Tú me entiendes? Y muchas veces el cliente me decía eso. Pero eso ya hacía muy poco trabajo aquí. Pero también ahora eso se corrige. Si ese cliente quiere que la voz de él... Ahora te voy a explicar con la inteligencia artificial. Ahora yo tengo una propuesta ahí que yo simplemente tengo que leer el texto yo mismo y decirle a la inteligencia artificial cuál es el tono que yo quiero. Y si la inteligencia artificial le da la gana, agarra eso que yo estoy leyendo con ese tono y te le da una dimensión de un superlocutor. No, y el mismo cliente que quiera que su voz sea la que sea, también tú lo puedes hacer. No, pero claro. Y ella te lo trabaja. Nada más tú tienes que decir A y B y después... Todas esas son las ventajas. Sí, todo eso. O sea, llegó para bien. Y cuando yo te decía de algunos que se nos hace difícil a los cambios, la mayoría ya estamos tú me entiendes, que vivimos un proceso de esta industria también evolutivo y estábamos en la edad de producir mucho y tuvimos que adaptarnos obligados. Realmente yo veo todos estos cambios de la inteligencia artificial como un valor agregado enorme, pero caramba, ¿qué va a pasar con una serie de gente? No van a poder trabajar. ¿Sí me entiendes? Ya hoy en día está sucediendo eso. ¿Tú entiendes? Un ejemplo, si tú haces un comercial antes con 40 personas, hoy tú haces un comercial con 10 gente y 5 gente. Esa es la realidad. Y tú lo haces en un cuartito así como este. Hoy en día estamos aquí, mira, esto. Para tú tener un canal de televisión o tener la oportunidad, tú tenías que rogarle a una serie de gente que estaban pegados, el dueño del canal. Y era un lío para tú entrar. Hoy en día los jóvenes tienen su canal de televisión, este canal que ustedes tienen. ¿Y eso a qué se debe? Al desarrollo de la tecnología. Mira la cámara que nosotros tenemos, casi ni se ven. Nosotros teníamos que poner unas cámaras que te pesaban 30 libras a la cámara solo. ¿Tú me entiendes? Y necesitábamos luces que consumían mucho, que muchas veces teníamos que prender plantas eléctricas en los estudios. La diferente época de la humanidad han sido así. Cuando empezaron los automóviles, empezaron las mismas contradicciones. Exacto. Yo recuerdo en los años 80, cuando empezaron, y a finales de los 80,
a utilizarse las computadoras o los ordenadores de mesa, había una preocupación, ya no iban a quitar trabajo. Y sin embargo, producto de eso ya hay mucho trabajo, hay muchas creaciones, hay muchas profesiones nuevas que no existían, y así habrán profesiones nuevas. Estoy de acuerdo contigo, porque eso por un lado se van a empleo, pero te crean más empleo. Sí, por otro lado. Te crean más empleo, claro, y más competencia. Eso pasará en el cine con la inteligencia artificial, vendrán otras cosas, una manera de asistir a los productores diferentes, en diferentes campos, etcétera, etcétera, Lisandro. Sí, sí, así es. Y la competencia, sobre todo, seguirá creciendo, y la importancia de la condición y la calidad que tenga el productor también va a dignificar mucho, porque quizás muchos entrarán porque quizás le interesa el dinero, pero hay uno que le interesa porque lleva eso desde pequeño o lo lleva en la sangre. Uh-huh. Como se dice comúnmente, porque hay unos que se hacen en la carrera, pero hay unos que vienen con eso infringido ya dentro de la misma, dentro de su misma vida, o de una generación que le siguió. Pero la inteligencia artificial va a traer mucha ventaja, que es lo que hemos venido diciendo, competitiva, económica, de tiempo, y ya esos productores que ya no pueden desplazarse. En estos días veía que un actor, que no recuerdo ahora mismo porque lo estaba sacando, sí, que él se entregaba, entonces él hacía el papel, pero él se prestaba para él mismo, él no buscaba doble, él se metía dentro de la escena y no le importaba, y lo vi que aparece en un edificio, en una torre en Estados Unidos, creo que en Nueva York, sentado allá en la antenita. Tom Cruise. Tom Cruise, sí, así veo. Aparece en la antenita allá arriba. Y yo, wow, pero se arriesga, porque a mí que me tocó ir a una torre de cristal que hay en Manhattan hace unos meses atrás, que es de cristal totalmente, el último piso, ahí tú caminas y tú crees que tú en el aire, y eso te crea una incomodidad, y tú no fácilmente te da una cosa y te caes muerto ahí mismo. Entonces, imagínate en el aire, y no importa que sea a través de una grúa que te suban y que te sienten y tirando una foto, la cosa que venga un viento de eso, una turbulencia. Mira, en estos tiempos es innecesario hacer eso. Sí, es una locura. Cuando yo lo vi, yo dije, esa es inteligencia artificial. No, era de verdad. Y ese tipo es muy atrevido, porque sí, ya él tiene una edad súper avanzada. Sí, sí. Y él montarse en un avión y hacerlo real, que el avión devuelto, ya eso no es necesario. Ya no es necesario. Pero él lo quiso hacer. ¿Tú me entiendes? Es sorprendente. Es más, mira, yo creo que cuando una gente, me perdonen los televidentes y ustedes mismos por lo que voy a decir, quizás algo como suena muy ignorante, pero regularmente cuando una gente ha tenido todo en la vida, todo en la vida, no le busca sentido a la vida. A veces él quisiera, pero no tiene valor de suicidarse. Y toma cosas así, locuras así. Coño, ojalá que yo me mate aquí y esto va a ser lo último, porque él quiere. Sí. Oye, una locura. Eso es una imaginación mía, una interpretación mía. Sí. ¿Qué necesidad de un tipo, 60 y pico de años, hermano? Sí. ¿Tú me entiendes? Seguía haciendo eso. Yo lo admiro porque físicamente el tipo todavía corre, porque sí, la película de él lo que se ve es él corriendo. Sí, está en unas condiciones físicas sí, extraordinarias, con 60. El actor que más corre es ese. Sí. Y corre de verdad. Eso no es de que no, sí, corre de verdad. El tipo tiene una velocidad impresionante. Una pregunta. Entonces, ¿tú crees que la inteligencia artificial no le quita, o sea, qué puede quitarle, por ejemplo, en la clasificación de los géneros en el cine? La acción, la comedia, todo ese tipo de... No, porque la inteligencia artificial no viene a quitar nada, viene siendo un valor agregado. Okay. Viene incluso a los que tienen dinero, a los productores. Por ejemplo, yo que produzco muchas cosas, para mí se va a hacer más fácil que mis proyectos sean posibles. ¿Tú me entiendes? Ahora, yo tener esa tecnología en mis manos, por ahora no va a ser posible. Un ejemplo,
hay un joven que vive en Jarabacoa, un tipo que está viviendo en Jarabacoa porque su familia es de ahí, él es de ahí, y el tipo vive ahí para estar protestando por el río, pero él es de los pocos técnicos que dominan una técnica utilizando la inteligencia artificial, donde tú haces una película entera en un estudio. Y entonces, vamos a llamarle esa plataforma que él usa, hace 3 años cuando yo lo conocí, costaba $1 millón. Y él intentó hablar con 2 o 3 empresarios, pero los empresarios que te hablan, te ven a ti como un artista que tú quieres algo, pero no te ven confiable. Nosotros los artistas tenemos el 99% de rechazo de toda la gente empresarial, porque nos ven como una persona iluso, que no hablamos el negocio, el lenguaje de ellos, que es el lenguaje del dinero. Ellos le preguntaron, cuesta $1 millón, ¿en qué tiempo yo recupero eso y qué gano? El muchacho no tenía esa respuesta. ¿Por qué? Porque él trabaja para una empresa internacional de Canadá, ¿tú me entiendes? Y a él lo buscan por proyecto. Y él decía, óyete, pero $100 millones no es nada para cualquier empresario. Y entonces él compró algo no igual a eso. Y aquí han salido algunos comerciales. Un ejemplo, en los elevados de la capital, que es difícil de tú grabar, de tú mandar a cerrar eso. Y ha hecho un par de comerciales así, y todo el mundo dice, coño, perdón por la palabra. No, bien, sí, porque uno se emociona. Eso, no, tú dices, no, porque tú dices, al principio que yo no sabía eso, yo decía, wow, ¿cómo lo logró? Ahí se ven unos cuartos. Sí, cerrar esa vaina y después meter todos esos extras. Óyete, por un dinero se fue en ese comercial. Y cuando yo hablaba con él me explicaba que eso lo hizo en un estudito que tiene en Jarabacoa. Él casi no para aquí porque siempre está produciendo. Pero él dice que para el cine, lo que él estaba trabajando en Canadá, aquí se baja mucho los presupuestos de una película. Mucho. Sí. O sea, Felito, ¿estuviste en Berlín, en Cuba? ¿Cuál es la experiencia en esos países? ¿Y cómo tú ves el cine dominicano o lo que se está produciendo en República Dominicana con respecto a esas naciones que te mencioné? Ok, mira, en Cuba te podría decir que fue en el 87 por ahí que yo fui. La Escuela de Cine de San Antonio de los Baños fue una inquietud que tenía este escritor García Márquez, muy amigo de Fidel. Sí. Y Fidel lo quiso complacer con ese sueño que él tenía. Y él es muy amigo de un director de cine argentino llamado Birri. Y entonces entre los dos hicieron la escuela, pero la escuela se llama Escuela Internacional. ¿Qué significa eso? Que la escuela está en Cuba, sí, de Cuba y recibe parte de la logística, pero no son los cubanos quienes la dirigen. Ahí hay un dinero que pone siempre Francis Ford Coppola, George Lucas, un grupo de productores independientes, De Niro, dan un aporte a esa escuela, y entonces en esa escuela van profesores de Brasil. A mí quien me dio clase fue un brasileño. Y entonces cuando tú vas, lo que tú menos ves son profesores cubanos. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cuál fue mi experiencia? Bueno, que estuve rodeado de gente internacional, que hablábamos español, pero no nos entendíamos. Teníamos que poner en la pizarra, ¿cómo se dice? Reel, que es donde se monta la película. Bueno, sí. Pues en Santo Domingo, República Dominicana, le dicen reel. Y en Chile, ¿cómo que le dicen? Entonces, para nosotros decir, pásame esto, teníamos que mirar la pizarra. Y yo decía, wow, pero acá nosotros hablamos español, pero no nos entendemos. Y fue una experiencia muy bonita, porque tú aprendes mucha cultura, muchas formas de hacer cine, en esa época República Dominicana no se estaba haciendo cine. Cuando yo estudié cine, aquí apenas, cuando yo entré, se estaba haciendo la película Un pasaje de ida. Y yo, que lo que tenía era 12 metros de la carrera, pude guiarme como pasante. Y iba a
algunas filmaciones, pero no que estuve ahí fijo ni nada de eso, sino que podía llegar, ¿no? Sí, sí. Y después vino Perico Ripiao y vino una serie de Alfonso. Entonces, Rodríguez, sí. sí, pero mucho antes de eso estaba Palau, un sacerdote que hacía cine, hacía documental. Y eso fue una generación de cineastas apasionados que arriesgaron sus recursos. Yo recuerdo que Ángel Muñiz hipotecó su casa. Y Ángel Muñiz se fue fuera de que hacer cine y por allá hizo otra cosa y vino, hipotecó su casa, convenció a su hermano, que era el tipo que tenía la mentalidad empresarial. Alfonso hizo los mismos. Entonces, para mí, esas dos gente, el mismo que hizo Pasaje de Ida, a Gilberto Meléndez, cuando a mí me hablan mal de esa gente, yo lo enfrento. Creían en lo de Yo lo enfrento porque para mí son los padres del cine que hicieron lo que ninguno de nosotros no nos atrevíamos a hacer. ¿Tú me estás entendiendo? Y entonces ellos fueron los que pusieron esa gota. Ahora, el cine dominicano hoy en día está muy bien, muy bien. Cada día hay muchos jóvenes muy preparados, preparándose fuera. Gracias a la ley de cine, nosotros ya tenemos, no solamente tenemos la escuela de cine de la UAS, sino que Pucamaima tiene escuela de cine, INTE, ahora próximamente UTESA está en eso. O sea que... La ley 108-10 del 2010. Uh-huh. Qué bien, qué bien. ¿Cómo? Perdón, Sí. yo he escuchado críticas en los últimos tiempos a través de los medios tradicionales a la ley de cine sobre los incentivos, es decir, que exonera de impuestos a la producción cinematográfica dominicana y por vía de consecuencia enriquece no a los actores, sino a los que invierten en los proyectos. ¿Qué me puede decir de eso? Mira, qué bueno que vamos a entrar en ese tema que es fuerte de su programa. O sea, esa crítica la he escuchado ya como en estos últimos tiempos. Yo no conocía la ley. Ok, mira lo que pasa. Esa crítica existen porque no leen la ley. Número uno. No la leen, no la entienden. ¿Ve? Lo otro es que siempre ha existido un grupo que nunca han querido saber ni de la educación ni de la cultura. Yo recuerdo que estábamos haciéndole un comercial con Camilo Carrao de Balaguer. Y yo le decía, coño, Camilo, tú me vas a poner a hacer esa vaina con este maldito viejo. Yo no quiero saber de ese viejo. Una época que uno era joven y tenía eso en contra de Balaguer con una serie de cosas. Que tenemos que hablar también de Camilo Carrao y de los actores y productores de Puerto Plata. Y me decía Camilo Carrao, gracias a ese señor, existe la Secretaría de Educación que estaba junto con Cultura. Tú no te imaginas la gente que han querido eliminar esas dos cosas. Y nosotros vivimos del arte de la cultura. Indudablemente. Me decía Camilo. ¿Qué pasa con la ley de cine? Que hay unos grupos economistas que son los que siempre viven haciéndole muñecos a cada gobierno que viene. Como ellos no pudieron entrar en el pastel del desarrollo de la ley de cine, ellos han montado una campaña desde antes que la ley fuera ley. Nosotros tenemos esa ley gracias a Leonel Fernández, sí, que como presidente se fajó. ¿Tú me estás entendiendo? Independientemente buscando de eso. Recursos y ayuda. Pero a Danilo le dijeron una vez, varias veces, saque esa vaina de ahí. Que con lo que se le dan a esos marihuaneros y pájaros, aquí se hacen hospitales. Te digo algo, eso es mentira. Te voy a decir como dicen los evangélicos, mentira del diablo. Ustedes que manejan situaciones de impuestos internos y todo eso. La ley de cine dice, el artículo 34, que tú como empresario puedes invertir en una obra cinematográfica el 25% del 100% de lo que tú vas a pagar de impuestos. Me explico. Si Brugal, yo me la acerco a Brugal,
Y le digo a Brugal, ¿cuánto tú pagaste de impuestos el año pasado? 100 millones. Y este año, ¿cuánto? Yo creo que vamos a pagar un poquito más de 100 millones. Bien. Invierte 25%, que son 25 millones de pesos a esta obra cinematográfica. Perfecto. Yo tengo que hacer la película. Primero yo tengo que llenar toda la documentación que me exige la dirección de cine y impuestos internos. Y entonces impuestos internos evalúa si esa empresa está al día con sus impuestos y todo eso. Y le manda una notificación a esa empresa diciéndole, usted califica para hacer la inversión a esta producción. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando la obra se termina de firmar, entonces se llenan todos los requisitos, entonces impuestos internos le da una notificación de que él pagó ese impuesto por adelantado. ¿Qué pasa? Cuando a ti te dicen que el gobierno deja de percibir todos esos millones de pesos que le dan a esos marihuaneros, eso es mentira de diablo, porque tú bien lo sabes, yo como empresario me da la gana de decir, no, yo no voy a pagar 100 millones de pesos al gobierno, yo lo voy a invertir en cambio de flota de vehículos. Y no te paga eso, o se inventa 20,000 cosas, o compra una serie de propiedades fuera de la compañía, lo pone en nombre de la compañía y no paga los 100 millones de pesos. Pero a él dame 25 millones de pesos, se ve obligado a pagar el resto o más. ¿Sí me entiende? Entonces dice que el gobierno deja de percibir, dice uno. Y otro dice que el gobierno le da. El gobierno no me da nada. A mí me lo da ese inversionista fuera del tiempo que él tiene que pagar su impuesto. De los recursos. Ahora, ¿qué sí ha pasado? Y qué bueno que pasó lo que pasó ahora, que Luis Abinader quería quitar la ley y todo eso. Y dentro del gobierno, de este gobierno, hubieron una serie de funcionarios que nos montaron una campaña para que quitaran la ley de cine. Y nosotros nos tiramos a la calle y fuimos al Congreso, hicimos de todo. Y también fuimos a los medios y dijimos, pero ven acá, los primeros productores de cine que tuvo la ley de cine, lo tiene este gobierno. Ahí hay 6 productores de cine en el gobierno que son ministros. Entonces ellos son los ladrones. Ellos son los que están acabando con la vaina. Lo que está Ahora, detrás. Qué bueno que se dio esto. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Que había un grupito que tenía todos los empresarios. El monopolio. Que podía, sí, pero que eso es normal. Porque yo te voy a decir algo, Lizardo y Germán. Sí. Yo no juego gol. No hay manera de yo jugar una mano de gol con el dueño de Cerro Estrella. No hay manera. ¿Tú me entiendes? Pero la mayoría de esos clase media alta que están haciendo cine, un cine malo y cine comercial, por cierto, tampoco ellos, siendo de esa misma clase, le dan los cuartos. Hay detrás de un asesor financiero que es ese que le va a garantizar la inversión. Pero nosotros somos los que más nos vigilan fiscalmente. Desde el momento que nosotros vamos a hacer una película, nosotros tenemos que poner la fecha de la pre y el final de la producción. Y cada semana vienen unos inspectores de impuestos internos a supervisarnos cada factura, una menta De lo que se hace. de lo que tú gastaste. ¿Quién aquí impuestos internos lo supervisa como nos supervisan a nosotros? Nadie. El único pecado que había ahí, que había un grupo que tenía los pools más grandes y tú tenías que irle a rogar. Pero bueno, ellos son los que tienen sus relaciones. Correcto. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora se está arreglando una serie de condiciones. Ah, Germán, tú hiciste 5 películas el año pasado, ya tú no puedes hacer 5, tú vas a hacer una. Y ese pool tú lo vas a distribuir en los otros directores que tú quieras ponerlo. Ah, Rafaelito Álvarez tiene un proyecto. Ven, invierte en el proyecto de Rafaelito. Y eso eso se está logrando de que personas como yo, un ejemplo, que no tenía la manera de buscar un inversionista, que yo me pueda acercar a Germán y Germán y yo negociar, bueno, la película entonces es de los dos, o tú quieres hacer tu película, que es tu primera película, pero la película es mía, pero tú tienes el nicho, el pool,
Pero tú solo como hermano no puedes hacer 5, como un amigo que ustedes conocen, que en un año sean 5. Sí, Los grandes relativo. directores hacen una película y en 3 años hacen otra. Y ese era un genio que hacía 5, 4 en un películas año. en un año. Sí, sí. Y la ley no contempla eso, ese monopolio de que una sola persona haga esa capitalización. Bueno, este rebú que hubo ha provocado que la dirección de cine haga su desempeño. Porque yo te voy a decir una cosa. Tiene su papel. Es muy fácil tú como funcionario decir, eso marihuanero. Pero quienes nos controlan a nosotros son ustedes con una dirección que hay ahí de cine. ¿Por qué tú no lo atacas? ¿Quién dirige la dirección de cine? Mira, dirige la dirección de cine, dirige una muchacha joven que vivió mucho tiempo aquí en Puerto Plata. Oh, qué bien. Y entonces ella después se capacitó en Europa y todo eso. Yo ahora mismo no me llega el nombre de ella porque tiene un nombre tan raro. Vamos a buscarlo aquí. Pero ella vivió un tiempo y cada vez que ella viene aquí siempre dice, yo me acuerdo de esto, porque era niña cuando estaba aquí. Sí. Y ella lo ha hecho bien, ¿tú me entiendes? El problema es que tú estás rodeado de muchos intereses. Porque ¿quiénes son parte del cine de aquí? No es Rafaelito Álvarez, los Corripio, los Bonetti, los Vicini. Y entonces, tú me insultas a los marihuaneros, pues no somos los marihuaneros, que tenemos el dinero, vete para atrás. Así es. Cuando chocaron con esa pared. ¿Tú me entiendes? No. Mariana Vargas. Mariana Vargas. Gurilieva. Tiene otro, exacto. Pues entonces, Rafaelito, y la... Es abogada también. Sí. La industria del cine, vi por ahí que se inicia en Puerto Plata desde el punto de vista histórico. Mira, realmente por Puerto Plata entró el cine, no que se inicia la historia del cine. O sea, el cine dominicano. No. Mira lo que pasa. El cine entra a Puerto Plata a través de una proyección que trajo un francés, apellido Fracco, un italiano. Vino con el proyector de los hermanos Lumière y pasó todas las películas de los hermanos Lumière, incluso la de Joe Mille, y proyectó su película y siguió para Santo Domingo. Y fue aquí la primera proyección. ¿Qué pasa? En Cuba sucedió diferente. En Cuba llevan el cinematógrafo, presentan las películas, pero entonces ellos ven que en una calle están haciendo un simulacro de un fuego. Y el tipo dice, ven acá, y tú puedes hacer ese simulacro otra vez, para yo grabarlo, porque como el proyector grababa también, y ellos tenían películas, entonces comenzaron a grabar ese simulacro y lo revelaron y todo, y lo proyectaron en Cuba, y eso fue un espectáculo. Y en Cuba se queda el cine, primero que nosotros, surge en Cuba y se desarrolla. ¿Y qué hace la dictadura de Batista, después la dictadura de Fidel? Toman el cine como una herramienta de propaganda. Aquí, Trujillo, el cine ya está evolucionado. Con Trujillo, en el 1930 que él surge ya la televisión a nivel mundial. Pero ya la televisión estaba en Cuba y estaba en México. Pero Trujillo dice, no, yo cogí la televisión y desarrolla la televisión y forma Radio Televisión Dominicana, que tenía otro nombre, que era la radio, ahora se me fue el nombre, y hace ahí como si fuera una universidad del arte. Y artistas de México que querían sonar y de Cuba que querían sonar a nivel mundial tenían que venir a la televisión dominicana. ¿Tú me entiendes? Y Trujillo agarró los mejores técnicos de Alemania, los mejores técnicos de Cuba, y lo trajo para acá a formarnos. ¿Tú me entiendes? Hizo una escuela de la televisión. Los camarógrafos tenían que ir ensacados y todo eso. ¿Tú me entiendes? Perdón. Entonces, Trujillo asume la televisión como un medio de propagar su política y echa a un lado el cine, no le interesa. No le interesó el cine. Pero aquí realmente lo que pasó fue que por aquí, por Puerto Plata, se hizo la primera proyección.
Y por eso que dicen que el cine nace en Puerto En Plata, Puerto Plata, sí. porque fue la primera vez que se proyectó. Y realmente es un valor. Entonces, yo luego leo que el cine entonces empieza a tomar vigencia en el año 2000 ya. Más vigencia, la vigencia actual empieza en el 2000 porque tuvo como un espacio ciego. El cine dominicano tenía mucho vacío. O sea, un ejemplo, Palaus, que hacía documental dentro de género de cine y lo hacía en películas. Porque, oye, lo que pasa. Antes de surgir toda esta tecnología digital, si tú trabajabas video, tú eras un filmmaker. Tú eres un video maker, qué sé yo. El verdadero cineasta era el que grababa en celuloide. ¿Tú entiendes? Entonces, anteriormente se hacía todo lo que era cine, se hacía en celuloide. ¿Qué es el celuloide? El celuloide es un ejemplo. Antes las cámaras tenían unos rollos de películas. De cinta, esa de cinta transparente. Entonces el celuloide viene siendo una secuencia de varias fotos, 30 fotos por segundo te daba un movimiento. Entonces el celuloide eran la misma película fotográfica, pero diseñada para grabar en un movimiento continuo que va de acuerdo a la retina del ojo. El ojo tiene un órgano entre el ojo y el cerebro que se llama la persistencia retiniana. Y gracias a ese órgano nosotros podemos ver los movimientos perfectos. Si no, tú me vieras este movimiento como si fuera secuencial. Correcto. Por eso es el uso de muchos discos de eso. Entonces, ¿qué sucede? Un movimiento equivalía a 24 cuadros por segundo. Este movimiento, 24 fotografías por segundo. Sabía que está cambiando. Y entonces había que estar, el rollo se terminaba igual que la cámara fotográfica. Tú venías con 24 fotos, se te acababa, ya se acabó todo. Ahora no, en el mundo digital, tú tiras, y es continuo, ¿tú me entiendes? Sí. Y esa es la diferencia de los dos, ¿tú me entiendes? Entonces, las películas de éxito de mayor taquilla en los últimos tiempos en este país de producción dominicana, ¿cuál es? Bueno, indiscutiblemente la película de Raymond y Miguel, también la película de Robertico, también. Mira, cuando a mí me dicen, profesor, Nueva York de Balbuena. No, pero no la superó. A lo que están ahora, no. Mira lo que pasa. Mira, eso fue. Mira lo que pasa. Cuando yo estudiaba cine, la película más taquillera que hubo en República Dominicana, ¿tú sabes cuál era? En el 80 y pico. La Mochila Azul. Sí, La Mochila Azul fue la más taquillera. No, pero es la más taquillera que ha venido al país. Eso duró como 4 meses o 5 meses en cartelera. Y tuvieron que poner varias tandas, en la mañana, en la tarde y en la noche. 5 meses, loco. 5 meses. O más en cartelera. ¿Qué pasa? Hoy en día... Perdón, y mira que por aquí, porque eso era de consumo muy popular, mira que por aquí pasaron, en esa época, empezaban estos actores que conocemos, que ya tienen 60 y 70 años. Marlon Brando. Anthony Quinn. ¿Cómo se llama este que hacía películas de vaqueros? Clint Eastwood. Toda esa gente, La Mochila Azul superó a todo eso. Digo, en este país. Ahora, sí, porque este era un país muy romántico. No, hermano. Es que hay un factor elemental que se llama la educación. Sí, claro. ¿Me entiendes? La educación. Entonces, ¿por qué los cineastas dominicanos que hacen películas que están calificadas para festivales no la proyectan aquí? Porque nadie va a ir a verla. Porque los niveles de educación de este país, su cerebro no está educado para eso. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso tú ves que películas como la de Robertico, que son comedias y drama. Y mal hechas, pero en términos cinematográficos. Pero, un ejemplo, Raymond y Miguel cuentan una historia mejor, son taquilleras, indudablemente, pero es porque tenemos un público masivo que sí lo entiende. Sí. Pero esas películas no pueden cruzar el puente. No. Porque cuando cruzan el puente nadie lo entiende. ¿Sí me entiendes?
Entonces, aún se traduzcan Sin al embargo, idioma donde sin embargo el cine en sí, cuando tú escuchas crítica de lo que tú percibes de la sociedad moderna, el manipulador de esa sociedad es Hollywood. claro. Nosotros percibimos las cosas tal como la vemos en la película, como a nosotros nos han formado, hablando en ese sentido. Queremos ser como... Sí, la sociedad actual se alimenta de cómo ve sus modelos. Sus modelos son Hollywood. La gente, por ejemplo, tú ves esos acontecimientos cuando se están entregando los Oscars, presentan a esas personas que son intocables, son sobrehumanos, le llaman celebridades. Y tú te pones a pensar, esa persona no es igual que yo. Pero esa también, persona viene como de otro planeta y lo presentan así. Sí, pero, y van desfilando. Pero ahí se da un, discúlpame, ahí se da, para que no se me vaya la guagua, que ya este se me va. Mira, ahí se da un fenómeno de género. Un ejemplo, la televisión, tú estás en el parque y viene, por ponerte alguien actual, Iván Ruiz, viene y te pasa por el y tú lo saludas, dime Iván, y tú lo saludas como si tú lo conocieras. ¿Pero por qué? Porque tú le has abierto la casa, la puerta de tu casa a Iván todos los días, mediodía. Iván es parte de tu familia. ¿Qué pasa con el cine? Que tú ves a Marlon Brando, por ponerte un ejemplo, en una película y vuelve y lo ve en 3 años. Correcto. ¿Tú me entiendes? Y vuelve y lo ve en 1 año otra vez en el cine y luego lo ve que le montan detrás de él una serie de cosas para vender, porque es un negocio detrás de esto, esa figura. Entonces cuando tú ves a Sylvester Stallone caminando por el parque, tú dices, wow, y te desespera y quieres tomarte un autógrafo y una foto, pero a Iván tú no le hiciste eso, porque tú lo viste como si fuera de tu casa. Y eso es la diferencia entre la televisión y el cine. ¿Y qué ha pasado aquí con el cine y la televisión? En el cine comercial, es que han tomado esa figura de la televisión, la han llevado al cine. Por los niveles de educación es más fácil tú vender. Y no es un pecado. No. Pero, ¿y qué pasa con los actores que no están en la televisión, que son actores? ¿Tú me entiendes? No se pueden desarrollar en el cine comercial. Pero realmente viene el mundo del negocio, el cine de negocio. ¿Tú me entiendes? Y por eso yo ni critico a Robertico, ni critico a los otros, ni nada de eso, porque a mí me encanta su taquilla. Sí. Dinero. ¿Tú me entiendes? Señores, estamos hablando con Rafaelito Álvarez. Él es productor, director de cinematografía. Él es oriundo de la provincia de Puerto Plata. A todos aquellos que nos están dando seguimiento y que nos ven cada día por su plataforma Espacio para Crecer y Teleatlántico. Nada más y nada menos que un puertoplateño dedicado al arte de la cinematografía y que muchos conocen porque Rafaelito es una persona que siempre está a la vista de todo y en todos los eventos que se hacen en Puerto Plata, él está ahí presente, él apoya mucho el arte, la cultura, pero también es una persona muy preparada. A veces se desaparece, tenemos meses que no lo vemos y eso es que está en cualquier punto de la actitud de República Dominicana o del planeta, porque él es muy solicitado por su preparación, que todos conocemos y que todos sabemos, porque él es muy aplicado en ese sentido. Pero también él es una persona que es, vamos a decirlo aquí públicamente, él es primo hermano, ¿verdad? De Germán Álvarez. Así es. Sí. Él es primo hermano de Germán Álvarez también, que aunque no se dedicó al cine, pero está dedicado al derecho comercial mayormente y a todo lo que tiene que ver con estos espacios que estamos nosotros dedicando y que estamos contribuyendo con una
cantidad de jóvenes a través de lo que es la tecnología, la ciencia y la innovación. Pero también es bueno comentar, y es que, Rafaelito, tengo un punto de la ley de cine, el artículo 31, te habla de la dirección de cine. Pero también veo que en cuanto a las decisiones sobre el uso, asignación y manejo de los recursos, hay un consejo intersectorial. ¿Tú no puedes hablar de eso? Te puedo hablar poco. Correcto. Porque fíjate, yo tenía un proyecto que se llama El Prospecto. Y me asocié con un productor y hicimos el intento de conseguir financiamiento para esa película. Y llegar a la dirección de cine no fue uno de los primeros errores que cometimos, no dar los pasos primero en la dirección de cine. Nos pusimos a buscar primero el inversionista. Entonces, a yo no dar esos pasos, yo no conozco muy bien cuáles son las metodologías dentro de la dirección de cine. Más bien, estoy trabajando con amigos que tienen sus películas, trabajo con ellos como asistente de producción o director de locación, en otros niveles, pero realmente ese consejo está compuesto por un representante del Ministerio de Cultura, correcto, por la directora de cine, por el presidente de la Asociación de Cineastas, Autocine, y está un representante de Hacienda, que no me acuerdo el nombre de la posición. Pero está la institución como vedora. Y está también un representante de impuestos internos. Entonces, si tú tienes toda esta mesa con todo ese pedigrí, ¿por qué algunos funcionarios vienen y denigran a nosotros por querernos quitar la ley de cine, poniéndonos atributos al personal artístico? Correcto. Donde no tuvimos la culpa de nada de lo que estaban protestando, de que la ley de cine, un grupito la cogió. No, pero menciona el grupito. Correcto. Por eso es lo que yo digo. Y nosotros somos de las instituciones del Estado más supervisadas que tú no te imaginas. Entonces, hay un marco en el momento de aprobación de esos proyectos. ¿Cómo se cogen los recursos? O sea, ¿aparecen 100 millones de pesos? No. Tú presentas un presupuesto, esa mesa lo analiza, ese presupuesto es de tu película. Sí, mira, esta película, según esa mesa que está ahí. Sí, evalúan el guión, evalúan la producción, sí, se lleva 60 millones de pesos. Pero el tipo puso aquí que son 100 millones de pesos. No, mira, vamos a aprobarle 50 millones de pesos, porque al final es un dinero que iba para el gobierno en sí. Sí, el empresario justificaba eso. Sí, lógico. Y entonces ellos tienen que, como todo, con decidir si realmente lo que tú estás solicitando para que te aprueben y tú buscas ese dinero es real. Es real. Entonces, habían películas ahí de X cantidad que cuando tú la mirabas, tú decías, no, pero eso, ahí ¿dónde están los 80 millones de pesos ahí? Y entonces hay una realidad también. Un ejemplo, la productora que alquilan equipos, también tienen un nicho de empresarios, y ellos, los valores de renta aquí son muy altos. Son muy altos, ¿tú me estás entendiendo? Y la adquisición de lo mismo, me imagino, también. No, porque un ejemplo, yo como productor o director, ¿para qué yo quiero meterme en millones de pesos en equipos si ya en República Dominicana hay más de 10 productoras con equipos modernos que todos los años lo viven actualizando, porque tienen que darle servicio a Hollywood? Cada vez que viene una película son con equipos ya de aquí. De primera ellos lo que vienen de allá es con la cabeza, el director de fotografía, el director de arte, pero ya aquí tenemos que suplirlo en términos humanos, en términos de equipo, y tú no te imaginas, aquí hay una sala de edición y postproducción que pocos países la tienen, porque este es un país con parón. ¿Dónde está? ¿En Santo Domingo? En Santo Domingo. Ahí hay más de 2 millones, más de 3 millones de pesos metidos. Sí. O de dólares. De dólares. ¿Y quién mete eso? ¿Tú me entiendes? Sí, y aquí hay salas, sí, pero están los mismos estudios
de Guandolio, tú entras ahí, es otro mundo, tecnología y todo eso, ¿tú me entiendes? Que aquí se anunció también unos estudios y siempre me preguntaban y me preguntan, ¿y en qué está eso? Y yo no sé, ¿tú viste la zanja? Yo no sé nada de eso. De que a mí me llamaban de la capital, Rafaelito, ¿qué tú sabes de Viticio? No, yo nunca he visto Viticio aquí en Puerto Plata con el presidente en foto. Puerto Plata carece de un gran cine. O está a la altura de otras ciudades en estos momentos, con un cine que hay aquí en La Dorada. Mira lo que pasa. Ese negocio, el negocio de la sala de cine es un poquito delicado. Porque ahora con todas estas plataformas. Como dice un merengue, ya no es lo mismo que ayer. Y este celular, un ejemplo, un cineasta que se respeta, no mira una película de un celular ni matado. No, imposible. Primero que las salas de cine están diseñadas en términos de sonido, en términos de estructura física, en términos visual, para que tú sientas todas las sensaciones que nosotros queremos que tú sientas en una producción, en una película. Incluso hay unos asientos ahora en los cines en Santo Domingo que te dan un masaje y que tú sientes todas esas cosas, exacto, vibra, según pasan por alguna terreno irregular. Pero eso es para que tú seas parte de lo que estás viendo. Entonces, eso es en 3D, ese es otro tipo de Tú sabes que, Rafaelito, que hace unos días nosotros estábamos en un evento donde en esa sala de la esfera. Sí, ahí está la tecnología más importante del mundo de visual, sonido. En la feria que ustedes van. Sí, pero en este caso fuimos al espectáculo en la ciudad, a la esfera, sí, que tiene la pantalla más grande del mundo, 54,000 metros cuadrados. Lo que pasa es que ese tipo de películas que se hacen, no se hacen con las cámaras digitales que ustedes ven. No. Eso se hace en celuloide, en 70 milímetros formato. Te voy a poner un ejemplo. Delta estaba celebrando sus 100 años ahí. Y eso fue todo un espectáculo. Metí en un avión, virtualmente hablando, y tú creías que ese avión venía para el público. Pero un avión grande, súper gigante. Lo mismo que tú comentabas al principio de la entrevista, que había como... Sí, había como que el tren llegaba. Sí. Este fue el avión, por esto es una realidad virtual única. Ese avión se metía así encima del público. Pero tú sabes la magnitud de un avión, un 787. Ya es otro tema, que es muy amplio. Lo que pasa es que el cine, cuando surgió los cineclub, que tú ibas y alquilabas películas, las salas de cine tuvieron que cerrar. Sí. Al cerrar la sala de cine, la distribuidora de películas tuvieron que reinventarse. Inventaron una sala de cine en 3D que tú sintieras que si estaba lloviendo tú te mojabas, venían por los otros asientos y te mojabas. Si había un olor a muerto, todas las salas olía a muerto. Sí. Y se reinventó porque Hollywood se reinventa como negocio. Y entonces ahí volvieron la gente a la sala de cine. Sí, ¿tú me entiendes? Porque ya nadie iba a la sala de cine y todas las salas de cine. ¿Sabe una cosa, Rafaelito? Que vamos a seguir con ese tema en un próximo programa. Ya el programa terminó. El Control Master dice que ya se venció el tiempo. Nosotros tenemos que respetar ese tiempo y le sugerimos a los amigos que le hagan like a esta conversación que hemos tenido hoy con Rafaelito Álvarez. Hemos hablado de cine, hemos hablado de la ley de cine, un poco de la historia del cine. Es decir, que hemos tenido un programa bastante interesante, un programa muy bueno, y en otra ocasión vamos a tener a Rafaelito aquí. Así es que Lisandro despide el programa para que mañana tengamos otra presentación aquí con otro tema y quizás con otro invitado. Adelante, Lisandro. Así es, como decía Germán, Rafaelito Álvarez es un gran conocedor, más de lo que nos imaginábamos, de esto que tiene que ver con cine, ya que tiene muchos años y está delegando su conocimiento ya a su nueva generación, que es su hija, que ya está por Europa, anda por Europa capacitándose y será la que le continuará en su quehacer. A ella le damos, la felicitamos, le deseamos los mayores éxitos y que
igualar a su papá va a ser un poco difícil si no entra al campo de acción como lo hizo Rafaelito en los tiempos en que no había nada, que hoy sí, hoy se puede hacer cine de diferentes formas, pero como lo hacían Rafaelito y todo lo que la generación que él vivió, pues es difícil. Camilo Carrao, que debemos Camilo Carrao, hablar de Camilo Carrao, ya hacer con otra ocasión de Antonio Rubio, que también le manda saludos de parte nuestra y del hermano nuestro que nos hizo un comentario ahí vía WhatsApp, que también hablaremos de él en una próxima ocasión. Ok. Sí. Bien, a ustedes gracias por invitarme y estoy a la disposición. Así es que buenas tardes, y Espacio para Crecer llegó a su final por hoy y mañana estaremos aquí con otro programa. Muchísimas gracias a todos ustedes.